el mes de febrero. Estamos hoy a 30 de enero y estamos próximos a iniciar un mes súper interesante, ya que en este mes se ponen en directo planetas que han estado mirando hacia atrás en procesos de introversión y que ahora van a pasar a procesos de extroversión. Hoy, precisamente, que hacemos este programa, Urano va a ponerse directo y esto es muy importante. En pocos días, Júpiter. Y bueno, todo esto es lo que vamos a ir amplificando en nuestro clásico de los jueves. Querido Rafa, bienvenido. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué grato estar aquí nuevamente, otro jueves más. Bueno, esta vez estaremos abordando lo que es el mes de febrero, estamos a día 30, en 2 días más ya comenzamos el segundo mes, ¿sí?, de este 2025. Bueno, justamente hoy tenemos a Urano directo, que luego de unos meses de estar retrógrado en Tauro, bueno, yo creo que aquellos cambios que se venían cocinando es como que podemos empezar a encontrar la receta de cómo plasmarlos en la realidad y cómo poder materializarlos, y haremos un recorrido acerca de los movimientos planetarios principales que se estará dando durante este mes. Voy a poner la carta en pantalla, querido Sí, claro. Rafa. Ujú. Muy bien. Y saquemos el lapicito. Esta es la carta de este momento que estamos haciendo el live, que es 30 de enero y que pues ya nos está marcando un poco la pauta de lo que se viene, ¿no? Lo primero es esto que mencionaste, Rafa, de Urano, que en el grado 23 se acaba de poner directo y es una dirección muy poderosa porque prácticamente ya es en el último decanato de Tauro, es una digamos, como unas definiciones de signos de tierra. Entonces, hace como síntesis, eh, revoca muchas cosas que habían quedado entre el tintero y empieza a generar con una acción directa. Es bastante radical, por un lado, el espíritu prometeico y el espíritu de visionario. Muchas veces es casi que un titán que arrasa incluso por encima de la biología y del ser humano. Una visión nos puede volcar a pasar por encima de todo, en pro de lo que se cree que es lo mejor para una comunidad o para un grupo y demás. Entonces, de esa forma, pues Urano arranca directo con una luna nueva recién hecha. Ayer, 29, tuvimos una luna nueva en Acuario, entonces le da énfasis a Urano. Entonces es un Urano recargado, tanto por la energía lunar como porque se pone directo. A ver, ¿cómo considero yo a Urano directo en Tauro? Esto estimo que lo habré dicho, pero bueno, el público se renueva, ¿sí? A ver, Tauro es un toro que justamente está pastando en un sector del campo y hasta que no termina su alimento, no se mueve a otro lugar del campo para seguir pastando. Es decir, que es un signo que se mueve por necesidad. Esta metáfora, ¿cómo se traduce? A que Tauro muchas veces no genera un cambio hasta que no genera un hartazgo en una situación, ¿no? Es como que yo tenga, no sé, me acabo de mudar y tengo vecinos molestos y hasta que no me sature de la situación no genero un cambio. Bueno, justamente Urano lo que le da a Tauro es cierta proactividad para no tener que llegar a tocar fondo. Escorpio, el opuesto, o no tener que llegar a un hartazgo en una situación para generar un cambio. Entonces, en los últimos meses, Urano estuvo retrógrado aproximadamente de septiembre, octubre. Aquellos cambios que de ese momento estábamos esperando a que la vida nos empuje de alguna forma, o las situaciones externas a hartarnos, si se quiere, o a saturarnos para poder generar un movimiento, eso equivale a que se termine el pasto donde estábamos pastando. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de no tener que llegar hasta ese pico, ¿sí? Uy, qué buen análisis. ¿Por qué esperar hasta que la diosa necesidad nos dé una patadota cuando en realidad podemos ser mucho más autónomos
y tener mucha más decisión frente a esos procesos de transformación. Y eso es muy importante a la hora de hacer una evaluación de un proceso de cambio, porque si siempre estás moviéndote por el entorno, por lo que la necesidad va generando, pues entonces también te crees en todo el derecho de decir yo soy solo una víctima de todo esto que está sucediendo, cuando en realidad Urano lo que quiere es que rompas una serie de seguridades Ahí y va. de estabilidades para que reencuentres tu luz interior, la creatividad que llevas en tu corazón. Si simplemente a lo Tauro todo está bien, nada me falta, mis padres son los mejores del mundo, me dan comida, me dan dormida, me dan carro, me dan casa, me dan de todo, pues ¿para qué me voy a ir a buscar en el mundo algo afuera? Entonces ahí nos quedamos 40, 50 años en una zona canceriana y taurina, eh, olvidando de qué estamos hechos y olvidando cuáles son nuestras capacidades para el mundo. Esa es una de las funciones de Urano y cuando se pone directo es como si agilizara romper cosas que aparentemente se rompen desde afuera, pero ojo, en la medida en que nosotros tengamos más conciencia y veamos que eso que aparentemente se rompe desde afuera es algo que inconscientemente yo estoy necesitando para empezar a evolucionar y a reencontrar con capacidades internas. Sí, y ni hablar acerca de aquellas ideas que no podíamos plasmar, no podíamos materializar. Es el momento de ponerlas, bueno, sobre el tapete. Y no solo eso, sino también echar mano a nuestros recursos, en nuestra caja de herramientas, que muchas veces estábamos buscando por fuera y lo teníamos quizá a la vista de los ojos, pero bueno, no, a ver, lo estábamos viendo, pero no podíamos ver de qué forma utilizarlo, ¿sí? Entonces es echar mano a nuestra cajuela, si se quiere, para justamente entender de que el verdadero valor y los verdaderos recursos están adentro, ¿sí? Desde ya que encontramos recursos afuera, como puede ser un curso, un aprendizaje, nueva información, pero en sí ya está todo en gran medida guardado por dentro y bueno, y es hora de ponerlo en acción. Por eso me parece que este Urano directo es supremamente importante. Recordemos que para mitades de año va a estar ingresando en Géminis, va a estar unos meses en Géminis, luego se va a devolver a Tauro, ¿sí? Pero bueno, antes de esa instancia que abordaremos en su momento, tenemos la oportunidad justamente de hacer de que aquello que estaba inerte, aquella tierra que no estaba, que estaba tan fija y que no se estaba moviendo, o aquellas zonas en donde estábamos insistiendo de más, como queriendo arar, ¿no? En el campo, pero no había de dónde sacar, justamente, bueno, cambiamos la maquinaria eventualmente, el tractor. Ah, tú sí sabes que desde que te escuché el tema de Tauro y la caja de herramientas fue lo que me cautivó, querido Rafa, y por eso fue que te busqué para empezar a hacer programas. Cuando te escuché, creo que, no sé si fue con Cora, creo que fue con Cora Negroni, que hiciste un programa de algo de Tauro en relación con la caja de herramientas, los colores, y bueno, hiciste unas analogías que dije, "Ah, Sí, a ver, básicamente es porque entre Tauro y Leo hay una relación de signos anticios, que hay dupla de anticios, que son signos que tienen una relación entre sí, y si Leo es la pintura, la obra de arte, Tauro tienen que ser los pinceles, el bastidor, los colores, es decir, no hay Leo sin Tauro, ¿sí? Por eso también esta dirección directa de Urano en Tauro es justamente para cultivar y para tener mayores herramientas para la obra de arte leonina que vayamos a exponer o pintar, que termina siendo nuestro yo, al fin y al cabo. no, me encanta esa analogía. Y es que pensemos cómo el planeta Urano, eh, que fue descubierto a finales de 1700, cuando fue descubierto fue el primero visto con una herramienta tecnológica como es un telescopio por alguien que no era astrónomo. eh, los frikis que llaman en España o los nerds que llamamos acá en América o Sí. los raritos, fue descubierto por un rarito porque Hergé era un músico, un poeta, y aficionado a los telescopios empieza a observar una estrella y descubre el planeta Urano.
Y de ahí en adelante el sistema solar pasó a ser el doble de grande, porque lo que teníamos reconocimiento visual era hasta Saturno, que es lo que se ve con ojo desnudo, y Urano, que se ve con telescopio. Y la distancia, curiosamente, la distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno a Urano. Entonces el sistema solar pasó a ser el doble de grande. Cuando Urano actúa en nuestra carta natal, a nivel individual, lo que toca muestra el doble de lo que hasta ahora considerábamos que teníamos. En el caso de Tauro, Tauro es los recursos con los que contamos, la caja de herramientas que nos dice Rafa, querido. Esos recursos, cuando pasa Urano por allí, y sobre todo ahora que empieza a hacer su último recorrido en el tercer decanato, esos recursos se ponen en visibilidad. Es decir, como lo que pasó con Hershey, por lo que menos creía yo, empecé a ver, oye, y este problema y esto que me rompió, terminó haciéndome ver que cuento con unas capacidades, que cuento con una paciencia enorme o que cuento con una voluntad fuerte y recia o que cuento con amigos y gente, todo depende de donde tengamos a Tauro, en qué casa, pero es algo así como si Urano pusiera en relevancia algo que teníamos por omisión en nuestro ser, como Urano siempre ha estado allí en el sistema solar, pero que de repente me doy cuenta que existe. Y al darme cuenta que existe, me da el impulso para darle la vuelta a la tortilla, para ver que los valores como los he manejado hasta este momento es importante abrir nuevas posibilidades. Y al abrir nuevas posibilidades encuentro una gran riqueza de mi alma, de mi ser. Entonces, Urano en Tauro, el objetivo final es darnos cuenta de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros recursos, con qué contamos y cómo los empezamos a usar. No solamente darnos cuenta que existen, sino ¿y qué vamos a hacer con eso? Sí, aparte, fíjate qué interesante porque, bueno, el planeta de Tauro es Venus y justamente los primeros días de febrero vamos a tener al nodo norte, ¿no? Que ingresó desde el 12 de enero en Piscis, en conjunción, ¿sí? Ahí para con Venus y para con Neptuno. Entonces, yo creo que este nodo norte lo que nos apuntala es a poder contemplar aquello que teníamos alrededor y pasábamos por alto, porque quizás estábamos muy fijados en el opuesto, en el nodo sur en Virgo, y nos quedamos viendo más quizá el árbol que el bosque. Entonces, este nodo norte también colabora para que Venus pueda encontrar esa magia en las herramientas que posee. Venus también son las herramientas, porque sí, tiene que ver con nuestros valores. Entonces me parece que comenzamos el mes de febrero, no solo con un Urano directo, sino que con su regente Venus. Al estar con Neptuno y con el nodo norte, también nos permite poder hacer una sinergia en nuestros vínculos con personas las cuales nos contagia, Piscis es contagio, al fin y al cabo, nos contagia de sus recursos y los recursos también los ponemos a disposición de los demás y viceversa. Entonces, es como que se arma una suerte de recursos, si se quiere, compartidos con otras personas. No voy a hablar de red, porque eso es una palabra más acuariana, pero sí justamente de poder empatizar con aquellas personas que tienen valores similares a los nuestros, ¿saben? Valores morales, valores en cuanto a lo que de la madera en la que somos. Entonces me parece que es una gran oportunidad como para que este nodo norte nos apuntale justamente a generar vínculos en los cuales nuestros recursos afloran. Eso me encantó. Porque es que además pensemos cómo Pisces está matizado desde el 2023 con Saturno, Ah, ¿sí? Y de alguna manera le ha estado poniendo un manto de realidad y ha estado rasgando el velo de ciertas visiones, sueños con los que hemos sostenido nuestra vida. Y cuando llega Saturno es como si dijéramos, wow, no puedo morir engañado. ¿Sí? Me doy el permiso de ver esto desde otro ángulo más realista. Y por supuesto viene con una carga de gran desilusión porque se desmitificaron personas, relaciones, filosofías,
Pero gracias a ese proceso de desmitificación puedo aterrizar el proceso y además generar una construcción real. Eh, un Saturno en Piscis me está ayudando a poner unos límites claros con las personas que amamos. Por ejemplo, Piscis, amor, Saturno, límites. Entonces yo te puedo amar mucho, pero ¿qué tanto estoy perjudicando con mi amor tu proceso individual, por ejemplo? ¿Sí? Dime. No, no, que yo Saturno en Piscis lo llamo la represa que construye los castores muchas veces, ¿no? Con la madera, con los palitos de madera, para delimitar en aquel océano donde todas las gotas son iguales, Piscis, es decir, bueno, de este lado del océano están los demás, de este lado del océano estoy yo. Y eso obliga a una mirada interior, porque es como que se detiene un poco tanta permeabilidad del agua, que no ingrese tanta agua, entonces ya de por sí en consecuencia, hace de que uno tenga que observarse a sí mismo porque estaba quizá muy puesto hacia el afuera, hacia el entorno y hacia lo colectivo, ¿no? Con mucha porosidad de contagio, muy esponja. Entonces es la represa y este nodo norte nos está diciendo de explotar las mayores virtudes de Piscis, de también poder no caer necesariamente en mimetizarnos con todos los demás que son la gota del océano, sino que con este proceso de Saturno en Piscis, el nodo norte tiene una oportunidad de poder elegir vínculos que lo nutran, que nos nutran espiritualmente, ¿sí? Y hasta emocionalmente, pero hay una selectividad, si se quiere, porque el nodo sur está en Virgo, ¿no? Que no es cuestión de tachar el nodo sur de la carta, sino que es un punto de apoyo y Virgo discrimina y elige. Entonces pasa a ser un Piscis un tanto más selectivo entre Saturno y el nodo sur en Virgo. Exactamente. Entonces, mira, Rafa, ¿cómo es de difícil a veces poner límites en el amor? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? A nivel familiar, em, cuando tenemos una persona enferma en la familia y sobre todo de pronto de una enfermedad psiquiátrica, es supremamente doloroso pensar, bien sea en una intervención farmacológica o en una intervención de internar a la persona, porque como lo amamos tanto, ¿sí? Y entonces eso hace que terminemos conviviendo en medio de situaciones de gritos, dificultades, cosas complejísimas que se vuelven muy disfuncionales. Pero como amamos tanto, ¿y por qué estoy tomando este ejemplo? Voy a hablar a nivel personal. Por- eh, t- eh, Tuve un padre que se deprimió y duró más de 25 años deprimido. Y pues claro, yo en ese momento debía tener 18 o 20 años. No tenía suficientes capacidades para resolver una situación. Bueno, y todo eso seguramente es lo que me ha hecho estudiar astrología y psicología. Pero esta persona, en medio de la depresión, se convirtió, después de ser un sol proveedor, es como si hubiera tenido una supernova y se convirtió en un hoyo negro, en donde Mm. a través de su depresión y su proceso de implosión, terminó llevándose al resto de la familia, a las personas que amábamos. El proceso terminó chupándonos, succionándonos vida, ¿sí? Y Ujú. de alguna forma sus quejidos, sus lamentos, terminó no aseándose, no bañándose, y era un Tauro totalmente terco para que no lo lleváramos ni lo internáramos, pero era un paciente psiquiátrico. ¿Sí? O sea, ahí no es cuestión de preguntarle, ¿quieres que te lleve? ¿Quieres que te lleve a un psiquiatra? ¿Quieres que te interne? Porque pues eso fuera lo que hacíamos y por supuesto terminamos siendo coadictos de la situación y alimentando un proceso de una depresión profunda por más de 20 años. Yo creo, no mentiras, 20 no, con unos 15 años, alimentando ese proceso, siendo coadictos de la situación, cuando en realidad, pues, seguramente si me pasara de nuevo una situación así, podría leer un poco más, eh, Ujú. menos con el corazón, más como con la razón, que qué tanto es amor aquí y con amor precisamente ponemos un límite claro. Y el límite claro es te interno
o vamos a que te den un antidepresivo o un ansiolítico o alguna cosa en donde, porque además estamos con Piscis acostumbrados a que las únicas enfermedades reales son las del cuerpo físico. Se fracturó el brazo, se le reventó, no sé, la úlcera, tuvo una colitis, eso sí existe. Mientras que si la persona o está deprimida o tiene insomnio o tiene una serie de factores psiquiátricos, eso no existe. Es como si lo diéramos, eso es falso, eso es una bobada, ya se le pasará, mañana amanece bien, Claro. ¿sí? Y entonces terminamos siendo coadictos de situaciones en muchas ocasiones, y eso es algo que Saturno en Piscis ha venido trabajando y elaborando, haciéndonos evidente. Entonces, no nos hagamos los bobos, o sea, no nos hagamos los ciegos, los de las gafas, con cosas que están sucediendo alrededor con la familia querida de origen, o con nuestros hijos, o un hijo autista, o un hijo con ciertas situaciones y problemáticas que se empiezan a desbordar. Y entonces, no, es que yo amo tanto a mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Que es el que tiene el problema, que no me doy cuenta el daño que está haciendo a los hermanos o el hoyo negro que se está convirtiendo para el resto de la familia. ¿Cómo es de importante con un Saturno en Piscis hacer una evaluación real, concreta, aterrizada? O sea, decirle al corazón un momento, sí, yo amo, pero porque amo, también debo Exacto. respetar al sistema que rodea el proceso, ¿no? Sí, justamente es aplicar el amor a la práctica, Saturno en Piscis, ¿no? Que termina siendo quizá estos límites un acto de amor, porque de otras maneras, con palabras endulzadas, no logramos, no lograríamos mucho en una situación así, ¿cierto? Entonces me parece, bueno, más que atinado de lo que decís, porque justamente nos está permitiendo este nodo norte poder tener una empatía muy fuerte para con el otro en nuestros vínculos venusinos, que no solo pareja, sino también, salvo, yo siempre digo que salvo familia, o cualquier tipo de vínculo Venus, ¿sí? Pero bueno, tener la empatía necesaria, pero también con el límite necesario desde Saturno. Incluso también yo siempre pienso que un Saturno en Piscis es la invitación a que no sensibiliza las mismas cosas que antes sensibilizaban. Si a mí antes me sensibilizaba cierta canción o poesía, Saturno no deja de poner una barrera de tanto contagio de sensibilidad. Entonces es como que hay veces que uno dice, ¿qué pasó? Perdí el corazón, me volví un robot, que no me conmueve tanto lo mismo que antes, porque Saturno está construyendo nuevas sensibilidades, nuevas áreas de sensibilidad, nuevas áreas de visión poética de la vida. Y el nodo norte nos está apuntalando a que disfrutemos, Venus, Neptuno, de todo ello, ¿sí? De poder justamente entregarnos a lo trascendental y entregarnos a ese misterio que es Neptuno y que es Piscis, sin cuestionarlo, dejarlo ser, tener una vivencia, una emoción, pero sin ir por dentro. A ver, por ejemplo, un poco a título personal. Yo soy una persona que cualquier emoción que aparece siempre la llevo al plano del diálogo mental, la intelectualizo. Y hay veces que me termino elaborando teorías que ya me salí del foco de la emoción, ya me fui para otro lado, ya me perdí completamente de cuál era la génesis. Yo en lo particular con este cambio de nodos he sentido o estoy, me propongo día a día poner en práctica el hecho de dejar que la emoción transcurra al cuerpo y que eventualmente después me vaya a caer alguna ficha, pero no ir a buscar la solución desde el diálogo mental desde un principio porque además se termina entorpeciendo un poco el proceso, ¿no? Qué importante esto que estás diciendo, Rafa, sensibilizarnos con la emoción. Ujú. Eh, y le agregaría otro tema muy importante aquí, Rafa, con Saturno y con Neptuno alrededor, ¿no? Es que, por supuesto que nos debemos sensibilizar, pero con la emoción real. Es que fíjate que una cosa es quedarnos en el mundo neptuniano, pisciano, en donde solamente me quedo enganchado con lo que creo que son las cosas o con lo que me gustaría que fueran las cosas, ¿sí? Y entonces soy capaz, puedo llegar a ser capaz de justificar absolutamente toda realidad, justifico, me niego a ver lo que sí está pasando. Entonces ahí es donde Saturno está haciendo un trabajo importantísimo, ¿no? De decir, eh, mira, yo sé que esto duele, porque Saturno es la piel y es como toda la sensibilidad que tenemos.
Saturno también es todo el nivel pulmonar cuando respiramos. La piel y los pulmones son el órgano más grande que tenemos, es donde sentimos y percibimos. Es esa tristeza de los pulmones cuando nos vemos enfrentados a una desilusión y por lo tanto entonces terminamos con una neumonía porque rechazamos ese dolor, ¿sí? Y precisamente esa es la contradicción Neptuno-Saturno, ¿sí? Pero ¿por qué la vida es tan dura y tan radical? ¿Sí? Y niego a Saturno, y lo niego de tal forma que entonces mi sistema inmunológico se enloquece y me infecto y de todo, ¿sí? Eh, Cuando en realidad lo que está pidiendo un Saturno con el nodo y con Neptuno y con Venus, es que están los tres ahí, ¿sí? Lo que está diciendo es, empieza a cambiarte las gafas y observa que eso que has considerado tan doloroso y digno de rechazo en tu vida es la realidad y que más bien si te haces amigo de esa realidad y no vives en una nebulosa creyendo que el mundo es como te lo has soñado y no como realmente es, pues entonces más bien empiezas a encontrar un recurso y un valor. Eso es de nuevo Urano en Tauro haciendo sextil con Saturno, Neptuno y el nodo, ¿sí? Encuentras que detrás de poder observar la cruda realidad, la fría, la distante, la árida, ¿verdad? Resulta que es un gran recurso porque cuando tú ves realmente quién es quién, qué es qué, y lo trabajas desde la realidad, no desde la ensoñación, puedes realmente amar a la persona real y no a la ilusión que crees que es. Puedes realmente poner un límite claro o puedes realmente dejarte de evadir de tu responsabilidad como adulto por estar disque cuidando a alguien o por estar siendo coadicto de una visión con otra persona. Entonces, por eso este Urano directo es como una resolución a algo que ha venido trabajando Saturno en Piscis desde el 2023 y que si me he venido negando a ver la realidad y sigo justificando todas las cosas, pues entonces ahí cuando Urano ahora se pone directo voy a decir, ay, yo soy una víctima de todo esto. ¿Y cuál víctima? Lo que pasa es que no has querido recibir la dura realidad y lo único que has estado es en una ensoñación y por eso sientes que la vida te atropelló con cosas que ni te esperabas. Es un gran momento más bien para reconciliarnos con esa zona árida de la vida y poder tomar resoluciones y ponerse en estado activo de los cambios. Y como bien lo dices, no esperando a que a la vaca se le acabe el pasto para irse a otro lado, sino para actuar en pro de una resolución a nivel de relaciones, a nivel de amor, a nivel de cariño. Eh, Límites son amores también. Es más, ahí es donde hay más amor, cuando tú puedes poner un límite. Bueno, justamente hablas de una postura activa y qué va a estar pasando para el día 4 de febrero. Venus ingresa en Aries, que luego en marzo hará su retrogradación, eso lo abordaremos luego, pero a ver, pasa a ser la Venus, como llamamos, la Venus Amazona, ¿sí? Que va a estar inaugurándose con un sextil a Plutón, ni más ni menos. Entonces, imagínate la potencia que va a tener esta Venus para justamente estar en un deseo proactivo. Venus en Aries no disfruta de la conquista, ¿sí? Disfruta de ir a por ello e ir a conquistar. Y me parece que es vital esta entrada de Venus en Aries con Plutón porque justamente nos invita, es un sextil, ¿sí? Entonces hay una nivelación en cuanto a dónde vamos, qué tan a fondo a nivel plutoniano con aquello que deseamos conquistar. Es un sextil, entonces como que de alguna forma tampoco permite cierta obsesión desnivelada, ¿sí? Entonces sí permite empoderar nuestro deseo y sobre todo nuestra individualidad, que es lo que yo deseo realmente. Como siempre digo, Aries no es un signo que se ponga a pensar qué es lo que quiere hacer, es el signo que mayor conexión tiene con el deseo desde lo visceral. Entonces, me parece que el 4 de febrero es vital, ya que esta Venus en Aries justamente nos da aquel afán heroico como para ir en búsqueda de nuestros sueños, ¿sí? Si bien Marte es quien se pone en campaña, la génesis es venusina. Y además ese día,
Júpiter se pone directo. Es decir, el GPS deja de estar recalculando, la brújula empieza a apuntar hacia el norte. Aquellas certezas o aquellas respuestas que veníamos encontrando no aparecen como respuestas, sino como repreguntas. ¿Por qué Géminis? Si fuese Sagitario hablo de certezas y respuestas, pero Géminis. Y muchas veces las preguntas traen mayores respuestas a la larga que una simple respuesta inmediata. Entonces me parece que el 4 de febrero es importantísimo porque esta Venus en Aries, este Júpiter directo en Géminis, es como que nos dice, bueno, a por ello, y si no funciona de una forma, Júpiter tiene variantes y bifurcaciones para tomar, para que el automóvil tome otro camino. Me parece que es una fecha muy interesante la del 4 de febrero. Ay, Rafa, es que es como si se acelerara todo, ¿no? Eh, A ver, yo creo que a nivel vincular es excelente como para uno preguntarse en cierto vínculo qué tanto lugares, o no hablo de protagonismo, sino qué tanto el vínculo está a tono al deseo propio, ¿no? Si este vínculo, estoy en un vínculo que realmente deseo estar, o estoy por comodidad, por inercia, por costumbre, por compromiso, por obligación, ¿sí? Entonces es una Venus que agarra y dice, bueno, a ver qué hago con esto. Si las cosas se pueden mejorar, buenísimo. Tenemos a Plutón para transformarlo al vínculo estructuralmente, para poner, como decimos, los trapitos al sol, lo oculto sobre el tapete, para poder dialogarlo, poder conversarlo, a ver si se llega a algún tipo de negociación. Si no, es para justamente saber de que hay veces que es mejor estar solo que mal acompañado. excelente, me encanta. Mira, con Álvaro Norambuena, tu amigo, bueno, lo invité por Ah, ti. Álvaro, un grande. Hicimos un programa de los nombres de los meses, Sí, lo vi. de la simbología, y él hace un análisis muy interesante del mes de febrero, de la fiebre de febrero, February, y de cómo es para él el mes relacionado con Plutón, con Hades. Y hace toda una disertación, ahí encuentran el video en el canal, bien sea en el canal de él o en el mío. Y ahí está con menú de tiempo, entonces pueden irse directamente a la parte de febrero, en donde él hace todo este análisis profundo y que me ha encantado, por supuesto. Y eso quiero sumarlo precisamente al sextil que tiene Venus con Plutón. ¿Sí? Mira, Rafa, hasta ahora hemos tenido un Plutón en Capricornio durante, bueno, desde el 2008 hasta hace muy poco, hasta noviembre del año pasado, que ya salió, se puso directo y ya pues entró en Acuario. Y Capricornio es un signo de tierra, es un signo yin, es un signo en donde las cosas suceden de afuera hacia adentro. Lo yin es como siempre la fuerza del destino, es como lo que viene, lo que nos viene, ¿sí? Mientras que Acuario es un signo de aire. Aries es un signo de fuego, son signos yang. Aries es un signo cardinal, Acuario es un signo fijo. Estamos hablando de una energía de producción, no de espera, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia ya con un Plutón en Acuario y con este mes de la fiebre, ¿sí? Porque de alguna manera es como si nos empezáramos a sentir con capacidades para elegir, para hacer, para movilizar, ¿sí? Para rediseñar y más con un Júpiter también en Géminis, ¿sí? Que también está en signos Yang. ¿Sí? Dime. A ver, me fascina, me entusiasma. Esto es un empoderamiento no solo de nuestra autoestima, sino aquello de lo que seamos. Yo siempre digo lo mismo, Plutón es poder, la definición, una de las definiciones de poder es facultad y potestad para ejecutar acciones, y justamente Aries es la conexión con el deseo. Entonces, aquella, a- ¿qué equilibrio, función venusina, es la que deseamos? ¿Sí? Tenemos el poder de transformarla y el poder de justamente, bueno, ponerla en acción. Entonces, en aquellas relaciones en las cuales necesitamos un empoderamiento, en aquellos vínculos que necesitamos un empoderamiento, para poder lograrlo, primero hay que lograr el empoderamiento propio, ¿sí? Por eso me parece que Venus como caja de herramientas, como hablábamos antes, es empoderar aquellas herramientas que tenemos y Júpiter da la suficiente confianza, ¿sí?
y el sentido, es decir, ¿para qué me voy a empoderar? ¿Para qué voy a empoderar esta relación? ¿Para qué voy a buscar si es necesario generar un corte o transformarla? El para qué es lo que se regula con el Júpiter directo, porque Júpiter es el para qué y el sentido de oportunidad. Entonces es como que el para qué, bueno, estaba bailando la aguja del- de la aguja de la brújula. Entonces me parece que es una gran oportunidad el 4 de febrero. Yo invito a que todos agendemos esa fecha para poder tomar, ¿no? Inflar un poco el pecho y decir, bueno, acá estoy yo, la vida es corta, buscando estar haciendo aquello que estoy deseando. Y dentro de ese empoderamiento, yo quiero hacer acá énfasis a lo que puede significar un empoderamiento con Plutón en Acuario, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Acuario es el signo eh, del progreso. Como está enlazado con el progreso, está enlazado con visión futurista, con el mañana. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Con un Plutón entrando en Acuario, ya de lleno, es algo así como si nos sintiéramos con la fuerza, el empoderamiento y la rebeldía suficiente para ir en pro de una visión futurista. Eh, y esto, digamos que a nivel humano es supremamente doloroso en el sentido de que pasamos por encima del presente por el futuro. Sí, Porque la idea es buenísima. No, la idea es genial. O sea, mira, cuando es en política, cuando actúa Acuario, normalmente tiende a hacer con los que están en contra de una idea. Y esos que están en contra sacan unos argumentos porque están desde el mundo de la idea buenísimos. Y tú escuchas a la gente que está en contra de lo que está sucediendo en la realidad y tú dices, tienen toda la razón y esto está precioso. Y por esa causa entonces hacemos grandes revoluciones. Pero es el mundo de las ideas, ¿ves? Es decir, en el mundo de las ideas todo puede ser posible, mientras que en el mundo de la realidad no. ¿Sí? Y ahí es donde está el tema con el sextil Plutón-Venus. Porque Venus, en cambio, es el mundo de la realidad. Venus es regente de Tauro. Eh, y Venus nace precisamente de la castración de Urano, es decir, del infinito mundo de las ideas, de la perfección de las infinitas posibilidades. Castra Saturno esas infinitas posibilidades Urano y de los genitales nace Afrodita, ¿sí? La diosa de la belleza del amor inicia la edad de oro de los griegos. ¿Esto qué representa? Que donde está Venus es donde está diciendo, pues mira, esto no es el cielo, esto no es el Olimpo, esta es la vida, pero mira esta vida real, dice Afrodita, mira el cuerpo, mira la sensualidad, mira el erotismo, mira las posibilidades que tiene la tierra y verás que acá también está la edad de oro. Entonces es el gusto del presente. Venus también mira como con mis cinco sentidos, lo que toco, lo que huelo, lo que me da gusto, lo que me da amor, lo que me da pasión incluso. Venus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al estar en sextil este par, yo invitaría a que no nos dejemos desbordar por un ideal que está en el mundo de las ideas, como decía Platón, el mundo inteligible de las ideas donde todo es perfecto y donde todo es posible. Eso es precioso, pero no es real. ¿Sí? Y el sextil lo que está diciendo es, no se te olvide que para hacer realidad cualquier sueño se tiene que encarnar. Es decir, tiene que pasar por una realidad humana, por unas manos humanas, por unas equivocaciones humanas, por una apreciación Venus de los humanos que sí están aquí conmigo, aquí y ahora, no en el mundo ideal donde deberían ser de cierta forma. Y en ese sextil, para mí es una forma de aterrizar a Plutón, porque Plutón en Acuario, de por sí Plutón es una energía intensa, dramática, a fondo, se va con toda, ¿sí? Y en Acuario es como, me voy a toda por un ideal, me voy a toda por una sí. revolución, quiero romper el sistema, quiero romper todo porque nada sirve.
y me voy, ¿sí? Y Venus está diciendo, pues bueno, sí, esa visión está bonita, seguramente en muchos Pero años encontremos un funciona, punto de equilibrio. pero busquemos un punto de equilibrio y como está en Aries y con el nodo y también ese nodo en contacto con Neptuno y Neptuno en contacto con Saturno y todo saliendo de Pisces ahí, de alguna manera le da un contraste. Eh, Pensemos en ese sextil y esas fechas de febrero como esa gran fiebre que podemos llegar a tener en pro de hacer algo, pero sin olvidarnos desde dónde lo hacemos. ¿Cuál es el humano que va a ejecutar ese proceso de vida? Y cómo le damos a ese humano a nivel personal sueño, buena alimentación. Sí, porque es que fíjate, yo lo digo como ingeniero de sistemas, cuando yo digo, voy a programar algo, ya entendí esto, hermano, ni como, ni duermo, ni sueño, ni nada, o sea, todo ahí, hágale, 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 ¿sí? Entonces, y bueno, y así han nacido muchos software interesantísimos. Napster, cuando la música hace Sí, más de ¿te 30 acordás? años, nació así, un loco, un friki de estos uranianos como nosotros, de los raritos, se sentó y duró creo que 15 días frente al computador generando código hasta que la logró, Estabas una ¿sí? hora para descargar una canción. Una ¿Sí? hora y media, 2 horas. Sí. Entonces, a eso voy con este sextil, Rafa, ¿sí? Que por una visión de vida podemos terminar rompiendo todo lo que el humano ha construido, rompiendo esa familia, rompiendo los hijos, rompiendo mi trabajo, rompiendo todo porque me dejé omnubilar Plutón, porque es que yo debería hacer algo distinto de mi vida, ¿sí? Y eso, con un sextil con Venus, dice, claro que deberías hacer algo distinto, por supuesto, y vamos a hacerlo. Marte en Aries, Venus en Aries dice, pues yo te seduzco lo que quieras, ¿sí? Y lo vamos a hacer, pero no pasando por encima de lo que existe, es decir, con un código moral, pasando por un humano, diciendo, esto no es el fin que justifique los medios, es que sí vamos a llegar a un fin, pero teniendo la sensibilidad y las capacidades humanas para no tener que romper absolutamente todo. Es como una explosión controlada, ¿sí? Es como un ser humano. Aquí hay alguien y no soy simplemente un juguete de los arquetipos. Sí, yo creo que el momento en que hay una toma de conciencia o ser protagonista de este tipo de decisiones es hacia el 12 de febrero, donde se va a dar la luna llena en Leo, ¿sí? Recordemos que Leo es aquel signo que además del corazón rige a la vista y justamente eso tiene que ver por echar luz o poner un manto de conciencia sobre aquello que venía como conductas automatizadas. Entonces, de todo esto que estamos hablando, el día 12 es el momento en el cual esta luna llena en Leo, que después la abordaremos, como hacemos siempre, signo a signo, más en detalle, da la oportunidad justamente de decir, bueno, a ver qué tan protagonista estoy siendo de las decisiones o si me estoy dejando arrastrar por las decisiones, si estoy dejando que Plutón me lleve como una montaña rusa, ¿no? Y no me estoy empoderando, el poder lo delegué en el afuera. Entonces, porque sigue siendo justamente un sextil con Venus, y Venus es el otro. Entonces, hay que ver de qué lado de la mecha está Plutón, ¿no? Entonces, me parece que es un gran momento, el día 12, para ir poniéndole un manto de luz a todos estos procesos que estamos hablando. Sí, sobre todo que las lunas llenas en Leo, lo que todo planeta que entra en Leo, ¿cuál es su verdadero trabajo? Hacer conciencia, ¿no? Volver consciente de algo. Entonces, ahí para el 12, para el 11, 12 de febrero vamos a estar haciendo un proceso de concientización de, a ver, del empujón que nos están haciendo los ideales, ¿sí? Ahí va, me encantó. ¿Qué tanto nos estamos dejando enceguecer por ideales o qué tan en el futuro estamos si no estamos tanto en el presente? ¿Qué tan desapegados estamos o qué tanto nos desapegamos de algo que no hacía falta desapegarse, que posiblemente merecía otras oportunidades? Todas esas fichas, ¿no? Todos esos insights van a aparecer
para el 12. Nos falta, recordemos que esta luna llena será el florecer de esta luna nueva que estamos transitando ayer, hoy en Acuario. Entonces me parece que va a ser supremamente importante para todo este proceso que venimos hablando. Sumamente importante. No, pues, Dios mío, es que qué tales todos estos tiempos que se acercan, Rafa. Yo miro los aspectos que vienen y no sé si ponerme o el cinturón de seguridad, ¿sí? O ponerme más bien el paracaídas y decir, allá voy. Ahí va, exactamente. Sí, 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 sí. Y el día 14, Mercurio va a estar entrando en Piscis, ¿sí? Lo tenemos en Acuario. Bueno, y Mercurio de ahí en más va a hacer unos aspectos interesantes. A ver, recordemos que Mercurio en Piscis justamente es aquella mente un tanto fotográfica, ¿no? Que no es tanto el diálogo mental, sino que es el diálogo entre imágenes. Piscis, yo siempre digo que cuando le ponemos palabras a Piscis, Mercurio, lo estamos despiciando, le estamos quitando esa esencia. Entonces, en Mercurio en Piscis tenemos la posibilidad de poder decodificar símbolos para aquellos que estudian astrología o tarot o algo que esté referido a un estudio de símbolos. Es excelente porque Mercurio en Piscis está muy alineado a un lenguaje por símbolos o lenguaje con lo audiovisual, con lo que son videos, imágenes, fotografía. Entonces es una mente que además busca aquella totalidad y busca trascender. Entonces es buenísimo para todo lo que tenga que ver con aquellas dosis de espiritualidad mental, meditación, estar en contacto con lo holístico, pero me interesa por sobre todo el momento del día 20, que Mercurio hace una cuadratura con Júpiter directo. A ver, estamos en estos momentos, Mercurio estuvo ahí con Júpiter, bueno, y demás, venimos un poco de eso, y en esta cuadratura es como si vuelvo a lo mismo, a ver, tenemos la mente que tiene imágenes, pero la dirección nos pide ponerla en palabras. Júpiter en Géminis, ¿sí? Nos encuentra en una esquina, Mercurio viene en el afán de imágenes, de lo abstracto, y en la otra esquina, que se encuentra en 90 grados, ahí, en el corner, se encuentra Júpiter en Géminis, que viene con todo a ponerle palabras y a rotular absolutamente todo. Entonces ahí es donde está el gran desafío de no polarizarnos y no estar solamente en el mundo de las emociones sin explicación ni racionalidad alguna, ni tampoco estar en el mundo de lo que es el intercambio entre palabras en donde hasta se carece de magia. Va a ser un gran desafío poder integrar estos dos planetas porque el maestro, Júpiter, quiere hablar y el alumno quiere aprender, pero como diciendo, no, no me llenes de palabrerío, ¿sí? No me vengas con 500 tomos escritos de enciclopedia. Tráemelo en imágenes, tráemelo desde la empatía, tráemelo desde justamente del servicio, desde la compasión. Dame lugar a poder aprender si me equivoqué, aprender de mis errores. No me digas cómo tienen que ser las cosas de una manera dogmática. No me pongas calificaciones, ¿sí? Entonces, eso obviamente es proyectado en la afuera o para con nosotros mismos ese diálogo. Genial. Júpiter en Géminis dice, vamos a hablar, Rafael, tenemos un problema. Y Mercurio en Escuchaba en el Piscis programa dice, que hiciste ayer con eso, Beatriz, que me encantó, que lo recomiendo, con Beatriz Leverato, que dijiste en vez de decir vamos a hablar o tenemos que hablar, que parece una imposición, vamos a escucharnos. es que es genial y eso es Piscis y eso es Géminis, ¿sí? Un Mercurio en Piscis está diciendo, tenemos un problema, escuchémonos, sintámonos, percibámonos. Júpiter en Géminis tenemos un problema, vamos a hablar, tenemos que hablar. Ahí va, eso mismo, ¿Sí? eso. Es- mira, hay otro tema, ¿no? También se me viene a la mente la diosa Inanna y la diosa Ereshkigal, ¿sí? Ereshkigal está en el infierno, está con dolor, me duele la vida, ¿sí? Y Inanna tiene la solución para todo desde lo racional, ¿sí? Júpiter en Géminis es como una diosa Inanna,
Es bella, es noble, tiene la palabra acertada, locuaz, ¿sí? Y Ereshkigal es un poco el Mercurio en Piscis, ¿sí? Que simplemente me duele. ¿Y por qué me duele? Porque me da la gana de que me duela, y punto. Porque tengo mis razones subjetivas, por lo que sea, ¿sí? Entonces Júpiter trata por todos los medios racionales de hacerle entender a Mercurio en Piscis que no tiene por qué estar así. Deja de llorar, ya. Mira, tú lo tienes todo. ¿Para qué sigues en ese estado emocional absurdo? ¿Sí? Y le da razones. Y Mercurio en Piscis le dice, ¿qué razones me tienes que dar de esto? Escúchame, siénteme. Puede ser que no haya una razón, pero yo necesito un abrazo. Puede ser que no haya una justificación para que yo esté llorando, pero acompáñame mientras lloro. ¿Sí? Eh, Sí, es como que yo esté llorando y vos me preguntes, primero me digas no llores, que es lo peor que se le puede decir a una persona cuando está haciendo una catarsis, viste que automáticamente es como decir no llores, no llores, ponete bien y es lo peor que se puede hacer. Pero por otro lado es como que me digas, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Como que te interesa más a vos por qué yo estoy llorando que es lo que me pasa a mí. Sí. ¿Y por qué sucede esto? Fíjate cómo es estar, digamos, en posiciones ajenas. El regente de Pisces es Júpiter y el regente de Géminis es Mercurio. Entonces, digamos, es como si se estuvieran intercambiando información en donde no están en sus territorios, pero traen la energía del otro territorio. Entonces, Están es en una recepción mutua. Ujú. recepción mutua, es una cuadratura con recepción mutua. Entonces, por eso es una gran oportunidad, porque Júpiter en Pisces, de alguna manera, como dueño de Pisces, dice, hombre, yo entiendo, pero lo que pasa es que estoy en Géminis. O sea, y Mercurio en Pisces dice, hombre, yo te entiendo, Géminis, que tú quieras de una parar la emoción y darme razones y Claro. significado a todo Intelectualizarla. esto, ¿sí? Pero es que estoy en mi proceso, ¿sí? Es algo así como, este aspecto necesita un respeto mutuo entre emociones y razón, entre darle Totalmente. espacio a las dos son esenciales, ¿sí? Entonces, si estoy en un momento dado en una polarización de emocional, desen el permiso de llorar y de llorar no así con la lagrimita no, berreando, o sea, así como decirlo, sí, sacando, exorcizando con el cuerpo, temblando del dolor que me produce algo. Em, Independiente que Júpiter está diciendo, oye, eso no es para tanto. Y Mercurio allí dice, pues lo dramatiza y dice, pues sí, es para tanto, porque es que yo me soñé con eso. Y Júpiter dice, pero si fue un sueño, no Claro, importa. claro, claro. Qué excelencia lo que acabaste de graficar. Sí, sí. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Se lo cuestiona, ¿viste? Se lo Como diciendo, se cuestiona. fue un sueño. ¿Cómo vas a llorar por un sueño? O se emociona con una película. Pero es una película, o con un libro, o con una canción. Pero si es una canción, no pasó nada. Que no se murió nadie, como diciendo. Pero ¿cuántas veces no necesitamos ver una película triste para tener la excusa para llorar? Porque estamos Claro. saturadísimos de la vida. Entonces, un poco ese Ujú. Mercurio es, démonos el espacio. Y posteriormente, démosle también el espacio a Júpiter, dándole sentido a toda esa información, pero después de pegarnos una buena llorada. ¿Sí? Una buena. O sea, no antes, porque si no, Júpiter está siempre frenando el proceso. ¿Sí? Eso, exacto. Esa cuadratura, qué excelencia, amigo, qué excelencia. Acabaste de definir la cuadratura. Es que Júpiter es el desafío a que Júpiter no interpele el proceso catártico de Mercurio en Piscis. Es eso. La definiste a Eh, la perfección. en la, Anotate esta frase que dijiste como para tus cursos, tus clases de cuadraturas y demás. Este Mercurio va a estar sucediendo que el día 23 hace un trígono con Marte que en Cáncer, que dicho sea de paso, el día siguiente, el día 24, se pone directo. Por fin ya tenemos a Marte directo, después de tantos meses retrógrado. Entonces acá hay una comunicación entre la mente, la razón y la acción. Entonces, justamente ahí es donde caemos en cuenta de los procesos de Marte,
que hizo en su retrogradación, ¿no? Justamente ahí es donde nos podemos dar cuenta de aquellas heridas del pasado que veníamos batallando, Marte en Cáncer, de qué tanto a la defensiva estábamos innecesariamente, qué tanto estábamos protegiéndonos posiblemente de algo que nos hacía falta, o también qué tanto nos hemos protegido de situaciones en las cuales hemos olfateado que no había que ir con esa persona o por ese camino, ¿no? Entonces me parece que está muy bonito este trígono entre Mercurio y Marte, porque justamente es la posibilidad de poder hacer de que Marte avance desde una racionalización pisciana, desde una intuición. Yo creo que es un momento extremadamente intuitivo ese de Mercurio con Marte para lo que es el 24 en adelante, unos días más, esa semana del 24 al 31, al 28, perdón, aproximadamente, eh, primeros días de marzo. Es una acción muy intuitiva y ahí es donde el cangrejo tiene mayor percepción de si estaba protegiéndose de más o si realmente se estaba protegiendo de amenazas reales, ¿sí? En su andar, en su avance. Sí, Rafa. Además es que, ay, qué bonito que, que Mercurio esté dándole energía a ese Marte que se pone directo, ¿no? Porque después de haber vivido, este Marte ha estado muy atropellado. O sea, es que primero se fue directo y cuando iba directo se encontró con un Plutón en Capricornio. Esto fue Tuvo hace buena el año oposición. pasado, ¿sí? Una Sí. oposición exacta Con desde Plutón en Cáncer. Capricornio y con Plutón en Acuario. Tanto Marte en Exacto, Cáncer como Marte en Leo. O sea, en cuatro ¿sí? signos pasó. Entonces, date cuenta que cuando Marte está en aspecto con Plutón es bastante frustrante porque es Plutón empujando a algo que está por encima de mis capacidades. Entonces Marte se Ujú. vuelve un juguete de Plutón, de alguna manera. Sí. Entonces me vuelve un juguete de la defensa personal, de lo instintivo, ¿sí? Y ahora Marte se pone directo ya con un Plutón en Acuario. Entonces, de alguna manera es como si tuviera la capacidad de rehacer algo que de alguna manera se vio opacado por la Sí, sí. supervivencia plutoniana y ahora puede llegar a hacerlo más humanamente. Sí, se vio como muy enconchado, ¿no? Muy metido hacia adentro. Muy metido hacia adentro. Sí. Y Y muy bueno, y castrado ahí también es también que es. Plutón Marte castra. Sí. Ujú. Sí, Mm. sí. Sí, 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 completamente. Y también esos días, más precisamente para el 25, días más, días menos, Mercurio conjunción Saturno. Bueno, ahí aquellas ideas, aquellas imágenes, podemos ponerlas en palabras. Muchas veces, ¿no? Cuando uno dice que no encuentra las palabras para explicar algo, porque son demasiadas imágenes, ahí en Saturno podemos materializarlo, poder ponerle un límite también a mucha fantasía, que muchas veces Mercurio en Piscis quizá anhela un mundo que no lo es y Saturno da un manto de realidad y también para todos los límites en las comunicaciones, ¿sí? Me parece que está muy bonito porque a su vez hay otro aspecto, lo conjugo con Mercurio sextil Urano para esos días también, para lo que es fin de febrero. Entonces tenemos nuevas formas de comunicar, nuevas formas de poner límites, nuevas formas de materializar las ideas y nuevas formas también de tener cierta como disciplina mental. Cuando uno agarra y dice, bueno, a ver, le pongo un límite, no quiero pensar en esto porque me hace mal, supongamos. Entonces se hace como más fácil ese hábito. Maravilloso. Y Creo lo que no es último más del o mes, cuál. que, Ujú. perdón, me interrumpí, Sí, ¿qué? adelante, adelante, no, adelante. No, que lo último del mes, ya el 28, que lo veremos luego, es la luna nueva en Piscis. Esa haremos todo un programa porque, oh, que cómo no, cómo amerita con ese Neptuno. Sabes que mira todo ese stellium que hay ahí en Pisces, tan poderoso. Rafa, querido, hicimos la ronda completica. Hemos hecho una suerte de efemérides, siempre que vemos un mes, hacemos como una suerte de efemérides y desglosamos y seccionamos un poco los eventos más importantes, desde ya que hay otros, pero bueno, no podemos hacer del calendario completo, pero estos son los más importantes, los que vamos rescatando. Bueno, entonces ya estamos terminando el mes de enero, ya nos centramos en febrero.
Y bueno, seguimos en temporada de Acuario, seguimos con la luna nueva en Acuario, que se perfeccionó ayer, día 29. Y bueno, y ya iremos más adelante, entraremos en febrero para lo que es el 19 aproximadamente, en la temporada de Piscis. Pero bueno, sigamos en Acuario todavía. Invitar a la audiencia al curso que inicia el 8 de febrero de los tránsitos. Lo titulé esta vez como Los despertadores del alma al ego, que son precisamente estos ciclos y estos tránsitos de planetas cuando pasan encima de un planeta natal, que funcionan a manera de despertador. Entonces, cordialmente invitados, inscripciones abiertas. Rafa, querido, un gustazo estar acá contigo y nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, ahora hablaremos qué tema abordaremos. Ahora vemos. Un gran Invitarlos a abrazo a que toda nuestra querida audiencia. invitarlos a ¿Eh? que también te vean en un programa que hiciste ayer sobre los nodos, del nodo norte y del nodo sur. Lo encuentran en el canal de Rafa y en Instagram también está, ¿no? Sí, Ok. ayer estuve con Gabriela Siminieri de la Escuela de Astrología Viva y hicimos un muy bonito programa sobre los nodos lunares. Muchas gracias. Bueno, un abrazote. Gracias por estar acá. Abrazo.